Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Iniciando ya el fin de semana, viernes al atardecer, y preparándonos para el domingo del Buen Pastor. Este domingo que en la tradición de nuestra iglesia lo dedicamos a rezar por las vocaciones ministeriales. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora por Católica Radio 88.9 FM y a través de las redes sociales. Entonces, con 40 llegamos a la meta. 20 más 20. 20 más 20, seguro. Y eso te lo voy a explicar la semana que viene. La semana que viene vamos a estar Así que estamos todavía en el esto. interrogante. Claro, claro. ¿Por qué 40? Y eso de 20. ¿Usted ha escuchado algo por ahí por Católica Radio sobre eso? Bueno, yo he escuchado que se celebran los 20 años del Beato. Ajá. Y se quiere hacer una... Y algo así, con 40 logramos la meta. Es correcto. ¿Pero qué será? ¿Será la meta de la santidad? Ojalá, Por lo menos ojalá como el sea Beato, eso, ¿no? seguro que sí. ¿Será la meta de poder, como el Beato, convertirnos en comunicadores, O colaboradores? ser esos apóstoles, ¿verdad? O ser vivir la experiencia litúrgica como el Beato. Haciéndolo con alegría, haciéndolo con entusiasmo y sobre todo comunicando esa gloria hermosa, bendición pascual. Vivimos Para esa noche. Vamos a rezar para que se nos vaya iluminando el camino y veamos la semana que viene qué es eso de Los 40. los 40. Ven, Espíritu Santo, purifica la iglesia, Renuévala, impúlsala transfórmala, únela. para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Como anunciábamos, el próximo domingo será la jornada de oración por las vocaciones a la vida ministerial, a la vida consagrada, a la vida de servicio, desde esta entrega especial y específica. Y el Papa tiene un mensaje que vamos a compartir, o vamos a iniciar el diálogo sobre él. Ojalá nos dé tiempo a compartirlo Seguro completo, que si no, sí. continuamos la semana que viene, dentro de los 20, Dentro de o los 40. 20 o los 40. Vamos a ver En entonces. algún momento, seguro que sí. Lleva como título: Mensaje del Santo Padre Francisco para la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. el tema. San José, el sueño de la vocación. Así que San José, el sueño de la vocación. Y comienza el Santo Padre diciéndonos: Queridos hermanos y hermanas, el pasado 8 de diciembre, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, comenzó el año dedicado especialmente a él. Decreto de la Penitenciaría Apostólica 8 de diciembre del 2020. Por mi parte, escribí la carta apostólica Patris Corde, para que crezca el amor a este gran santo. Se trata en efecto de una figura extraordinaria y al mismo tiempo tan cercana a nuestra condición humana. San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares, ni aparecía importante a la vista de los demás. No era famoso y tampoco se hacía notar. Los evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. Así pues, que el Santo Padre ha querido que este año, ¿verdad?, iniciado el 8 de diciembre, se dedicara a San José, un año josefino. Y con tal motivo escribió una carta que ya comentamos, que se llama Patris Corde. Y ahora escribe esta carta con motivo de la Jornada Mundial de las Oraciones por las Vocaciones, clarificando algunos aspectos y algunas claves. Entre otros nos dice: escribí esa carta para que crezca el amor a este gran santo. Por tanto, entre los santos,
luego de la Virgen María, ocupa un lugar privilegiado en la devoción de la Iglesia. Muy cercano a nuestra condición humana. Era humano como somos también nosotros. Y entonces pone una clave, ¿verdad? Dice, San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares, ni aparecía importante a la vista de los demás. Era un normal, como tú y como yo, gente normal. Además dice, no era famoso y tampoco se hacía notar. Sí, no llamaba la atención, estaba tomando selfies. Ajá. Los evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Así que no habló, no hizo discurso. Habló lo normal, las palabras sencillas de cada día que impregnan la vida, la existencia, pero que no merecen prensa, como diríamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, con su vida ordinaria, realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. Realizó, esta es la clave. José, más que un hablador, era un realizador. Realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. Vamos a ver el primer aspecto. Dios ve el corazón, y en San José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Esta frase, Dios ve el corazón, está tomada de la primera libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, donde dice que Dios ve el corazón del ser humano. Y en este corazón, Dios descubre que es Padre. Y como Padre es capaz de dar y generar vida en lo cotidiano, en el día a día, en lo ordinario. Las vocaciones tienden a esto, a generar y regenerar la vida cada día. Fíjate entonces cómo define las vocaciones. La vocación es un proceso que genera y regenera la vida cada día. Hermosísimo. Genera, brota vida, pero además la vida que está la renueva, la hace volver a la novedad inicial, la impulsa. El Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de madres, corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. ¿Qué quiere nuestro Dios? Forjar. ¿Qué quiere decir forjar? Una obra artesanal, trabajar los corazones de los padres, de las madres, y los quiere como corazones abiertos, que sean generosos, impulsos, que tengan grandes impulsos, es decir, nuevas energías, nueva vitalidad, compasivos, consoladores, firmes en lo que creen y sobre todo en la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan. Entonces necesitamos gente que sea, como lo que acaba de decir el Papa, ¿verdad? Con corazón de padre, con corazón de madre, abierto, capaz de grandes impulsos, generoso, compasivo, que consuelen en la angustia y sobre todo fortifiquen la esperanza. En tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la vida, San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado. Al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino. Así que una de las grandes cualidades de San José es su mansedumbre. Es un santo de la puerta de al lado, es un vecino. Es un vecino. Y como un vecino me comprende y lo comprendo, me ayuda y yo lo ayudo, nos ayudamos mutuamente. Su testimonio puede orientar nuestra vida. Su testimonio, sus acciones. ¿Qué descubrimos? Pues el Papa nos va a ayudar ahora en esta reflexión, en esta carta, en esta meditación, a ver por dónde podemos caminar imitando a San José. San José nos sugiere 3 palabras claves para nuestra vocación. 3 palabras. Volvemos a la metodología ignaciana, ¿no? Papá lo usa mucho. 3 palabras. Pues va a decir 3 palabras. Primera palabra. La primera es sueño. Todos en la vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas ante que objetivos efímeros
como el éxito, el dinero y la diversión, que no son capaces de satisfacernos. Así pues, cuando habla de sueño, es ese ideal que llevamos dentro. Un sueño es la motivación interior y nos lleva por grandes expectativas. Son metas, pero metas altísimas. Que no sean simplemente unos objetivos efímeros, como puede ser el dinero que se acaba, el éxito que pasa y la diversión que dura un momento. Eso es lo que el mundo te ofrece. Y El que mundo no te son- ofrece éxito, dinero y diversión. Y que no son capaces pues, de satisfacernos. Siempre queda un vacío. Dios ofrece algo más. Y ese es el sueño de eternidad que llevamos todos dentro, que se va desarrollando en la medida en que aceptamos retos, que aceptamos la invitación del Señor a ser plenamente felices. De hecho, si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el sueño de su vida, no sería difícil imaginar la respuesta: amor. Es lo primero que la gente dice. ¿Cuál es el sueño de tu vida? Amar y ser amado. Es el amor el que da sentido a la vida, porque revela su misterio. O sea, la vida tiene un misterio y lo que lo revela es el amor. Por eso, cuando uno ve a una persona amorosa, la ve entregada, sirviendo. Por lo contrario, cuando ve a una persona egoísta, es todo lo contrario. No hay amor, está seco. No perdura, no se mantiene. Está muerto en vida. La vida, en efecto, solo se tiene si se da. Una pequeña frase interesante, ¿no? La vida solo se tiene si se da. Si me doy, tengo. Si no me doy, no tengo. Solo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. Poseerla se desarrolla, se impulsa, si eres capaz de amar. San José tiene mucho que decirnos a este respecto, porque a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don. A través del sueño que le inspiró, hizo de su existencia un don, un regalo, una entrega. Hermoso. Los evangelios narran 4 sueños. Así que la carta nos va a llevar por los 4 sueños de San José, aplicándolo desde las 3 palabras, ¿no? La primera, sueño, pero ¿cuáles son esos 4 sueños? Vamos a verlo. Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de acoger. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos para secundar los proyectos misteriosos de Dios. Es decir, que Dios le barató el sueño. Ajá. Él tenía uno y decía, cogemos parte de ahí, pero yo te voy a llevar por otro Por camino. otro camino. Él confió totalmente. Se abrió a la acción de Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿qué era un sueño nocturno para depositar en él tanta confianza? Aunque en la antigüedad se le prestaba mucha atención, seguía siendo poco ante la realidad concreta de la vida. Es decir, el sueño, pero la vida, lo real es otra cosa. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo vivirlo? A pesar de todo, San José se dejó guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios. Ya estaba predispuesto hacia Él, a su vigilante oído interno. Solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Esto también se aplica a nuestras llamadas. Vamos a ir otra vez porque es hermosísimo Ujú. esto que acaba de leer, hermana. Pero podemos preguntarnos, ¿qué era un sueño nocturno para depositar en él tanta confianza? Ahí viene la pregunta, ¿verdad? Ujú. El punto de arranque. ¿Qué era? ¿Qué era ese sueño que... Para depositar, ¿verdad? Y un sueño nocturno Ujú. para depositar en él tanta confianza. Aunque en la antigüedad se le prestaba mucha atención, seguía siendo poco ante la realidad concreta de la vida. Interesante, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice? A pesar de todo, San José se dejó guiar por los sueños sin vacilar. Se dejó guiar.
Entonces necesitamos en el sueño un guía. Además, ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios. por lo tanto, si su corazón está orientado hacia Dios, es como el girasol, ¿no? Que va dando vuelta según el sol. La vida de José estaba orientada hacia Dios, hacia cumplir su voluntad. Ya estaba predispuesto hacia Él, a su vigilante oído interno. Tenía un oído interno, el oído del corazón, que es el que nos pone en camino para cumplir la voluntad de Dios que escuchamos en el secreto, en la oración. Solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Una pequeña señal. Tenía el oído bien agudizado, como los perros que tienen el oído bien agudizado ante el silbato. Y como usted dice, oído de confesor. Bien clarito, ahí, ¡chas! Ujú. Esto también se aplica a nuestras llamadas. Entonces, ahora el Papa dice, vamos a aplicarlo a nuestra vida, a nuestra llamada. ¿Qué sucede? Miren lo que dice el Papa. A Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Un ángel se me presentó. Cuando se habla de ángel es un mensajero de Dios, pero no es Hollywood, No. no es espectáculo, no es un teatro, es algo mucho más suave, más de brisa, más insignificante. Es como cuando nos preguntan, ¿verdad? Pero ¿cómo tú sentiste esa llamada? ¿Cómo fue? Y yo le dije, mira, Dios no cogió el celular y me llamó, no. Es que eso es algo inexplicable. O sea, es algo que no tiene explicación, simplemente Clic. se dio, llamó y se respondió. Pero es algo que uno no puede explicar. A Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Nos dice el Papa. Él nos da a conocer sus planes con suavidad. Mire qué interesante. Con suavidad. No es obligado. No es una cosa estrepitosa. No nos deslumbra con visiones impactantes. Un rayo. ¡Chas! Sino que se dirige a nuestra interioridad delicadamente, acercándose íntimamente a nosotros y hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y así, como hizo con San José, nos propone metas altas y sorprendentes. Así que es en el interior, de una forma delicada, suave, donde el Señor se revela, se comunica con nosotros, nos habla por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y ahí es donde nos va guiando, y ahí es cuando uno empieza a discernir, a descubrir. Un rayo, una tempestad. Claro, después el que lo quiere escribir pues hace poesía y pone no y tal y esto y lo otro, pero la conversión de San Pablo, como es narrada en los Hechos del Apóstol, es una forma literaria, pero lo que sucedió en su corazón fue otra cosa. Hoy precisamente o ayer el Evangelio nos decía, la lectura primera nos decía, ¿verdad? Juantier, que Saulo estaba presente cuando mataron a Esteban. Y eso le trabajó, y eso siguió dándole vuelta. Y por eso cuando va camino de Damasco, que tiene la experiencia grande, se cayó, no se cayó, vino la luz, no vino, eso ya es literatura. ¿Qué pasó? Que Dios le habló, lo sacudió y se dejó guiar. Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. Si José se hubiera puesto a pensar donde se estaba metiendo, no. El primero desestabilizó su noviazgo. Fíjate, lo primero que le hizo, me voy a casar, lo desestabilizó. Le tumbó el plan. Pero lo convirtió en padre del Mesías. Es curioso. Él quería tener hijos, sí, vas a ser padre, pero no como tú piensas, sino como formar Dios una quiere. familia. No, y la formó. Pero de una manera distinta. Que no es el proyecto normal. Le cambió el proyecto, le cambió los proyectos. O sea, el sueño estaba, que iba a tener una familia, la vas a tener. Vas a tener una esposa, la vas a tener. Vas a tener un hijo, lo vas a tener, pero va a ser según lo que yo, no lo que tú te imaginas. No es lo normal que tú estás pensando. El segundo lo hizo huir a Egipto. Segundo sueño, ¿no? Pero salvó la vida de su familia. El tercer sueño. Anunciaba el regreso a su patria. Y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes, llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la proclamación del reino de Dios. Así que 4 sueños que
transforman, cambian, desestabilizan una vida. El primero, su noviazgo. Pero se convirtió en padre, se convirtió en esposo. Segundo, ya que estaba él, ¿verdad? Con su casita, tienes que huir. Y eso logró, al huir salvó al niño. No solo al niño, a su esposa, a la familia. Tercero, vuelve a tu casa. Ay, qué bueno, vuelvo para atrás. Pero no te vas a quedar donde tú quieres quedarte, te voy a llevar a otro sitio. Y lo que parecía contradictorio se convierte al final en ruta, porque es en Nazaret donde Jesús iba a comenzar la proclamación del reino de Dios. En todas estas vicisitudes, atención, la valentía de seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa. Así que San José es modelo de valentía, es valiente. Así pasa en la vocación. La llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. La llamada me impulsa a salir, me lleva a entregarme y a ir más allá de lo mío, porque Dios quiere algo mucho más grande. No hay fe sin riesgo. Una frase preciosa. No hay fe sin riesgo. Esta vez yo he dicho, ¿no? Que no se arriesga, no fracasa, pero nunca hará algo que valga la pena. Solo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades, se dice verdaderamente sí a Dios. Dejando las comodidades, los planes, lo tuyo, te pones en las manos de Dios. Y cada sí da fruto. Cada sí. Y esos sí son diarios. Y por eso cuando le decimos a Dios que sí, hay frutos. Si le decimos no, eso no fructifica, porque será nuestra obra y no la de Dios. Porque se adhiere a un plan más grande, del que solo vislumbramos detalles, pero que el artista divino conoce y lleva adelante, para hacer de cada vida una obra maestra. Para hacer de cada vida una obra maestra. Eso es como el que decora. O sea, cuando tú contratas a una persona para que te haga una decoración, hay una persona que te hace el diseño. Y después un montón de gente, 3 o 4 que le ayudan. Y le dice, pon esto aquí, pon esto allá. El que está poniendo las cosas no ve, pero el otro, es el que tiene el proyecto, dice, no la pongas ahí, pon en la otra esquina. Pero es que no, la idea que tenemos es otra. Y una mata puesta en una esquina puede decir una cosa, o puesta en la otra puede decir otra. La escenografía responde al plan, al proyecto del diseñador. Así pasa con Dios. En este sentido, San José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Un icono, una señal, una ventana que nos expresa que la ejemplar acogida de los proyectos de Dios. Pero no los míos, sino los del Señor. Pero su acogida es activa. Es activa, es decir, él toma parte en ella, da su respuesta positivamente. Nunca renuncia ni se rinde. No es un hombre que se resigna pasivamente. Hay que hacerlo, ni modo. No, él no dice eso. Hay que hacerlo, pero yo pongo mi parte. Me muevo. Es un protagonista valiente y fuerte. Por ejemplo, en la cueva de Belén, van a hacer el niño allí, hay que preparar. Pues que nazca. No, buscó la cuna, buscó el lugar, se movió. Preparó todo. Hay que salir huyendo. Tuvo el sueño. Levántate que nos vamos. Recogió 4 cosas y arrancaron. Y así sucesivamente. Que Él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos. Que inspire la iniciativa valiente para decir sí al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona. Así que el Papa al final se dirige a los jóvenes y dice: a los jóvenes que están en discernimiento, San José le ayude a ¿qué? A realizar los sueños que Dios tiene para ellos. Fíjate que no dice los sueños que tú tienes para Dios, sino los sueños que Dios tiene para ellos, para ti. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A qué me está llamando Dios a mí? Yo quisiera esto, pero eso es lo que Dios quiere para mí en su proyecto. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo jugar? ¿Qué pieza me toca ser en este gran ajedrez de la vida? La segunda palabra que marca el itinerario de San José y de su vocación es servicio. Así que la primera es el sueño, ¿verdad? Y la segunda, servicio. Vamos a ver qué tipo de servicio. Se desprende de los evangelios que vivió enteramente para los demás
y nunca para sí mismo. Siempre para los demás, nunca pensando en sí mismo. El santo pueblo de Dios lo llama esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Fíjate que esa es la definición de la persona casta. El que ama sin retener nada para sí. Es decir, el que no domina, el que no posee. Por eso le deja en libertad. Y la castidad se vive según el estado. Los solteros como solteros, los casados como casados, los célibes como los célibes, los consagrados por voto, según el voto, el estado en que vive. Liberando el amor de su afán de posesión, se abrió a un servicio aún más fecundo. Su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo de las generaciones y su protección solícita lo ha convertido en patrono de la iglesia. Liberándolo de un amor posesivo. Eso es interesante. Cuando hablamos de amor casto, no solo nos estamos refiriendo a relaciones íntimas que tienen que ver con la sexualidad, no es la posesión. Hay gente que quiere poseer lo interior del otro, su corazón, dominarlo, controlarlo. También es patrono de la buena muerte, el que supo encarnar el sentido oblativo de la vida. Sin embargo, su servicio y sus sacrificios solo fueron posibles porque estaban sostenidos por un amor más grande. Un amor más grande, por encima de. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo. Nace del don de sí mismo, es decir, de la posibilidad de entregarte, de ser tú la misma ofrenda que quieres dar. Que es la maduración del simple sacrificio. Maduración, esto va a implicar negación de muchas cosas, pero tú has madurado tanto que entonces te posibilita el dar ofrenda, el hacer de tu vida un sacrificio, un oficio, un trabajo santo, una ofrenda agradable a Dios. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Interesante, ¿no? Una vocación, sea en la vida matrimonial, célibe, ministerial o virginal, vida consagrada, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma si se detiene solo en la lógica del sacrificio. Dices, tú tengo que hacer este sacrificio. Si te quedas ahí, no, eso no avanza. Entonces, en lugar de convertirse en un signo de belleza y de alegría, es decir, yo me dono porque lo considero algo bello, algo hermoso, algo capaz de compartir, me convierte en ¿qué? En infelicidad, tristeza y frustración, porque quieres hacer otra cosa y como te has encerrado en ti mismo, no has dejado que sea el proyecto de Dios, sino tu proyecto. Y entonces no florece. Es un desierto. Te estanca, te seca. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas
desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Los cuatro. Moverás las montañas. Caminas sobre agua. Caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, el mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada 58 Mundial de Oración por las Vocaciones. San José, el sueño de la vocación. Así que esa es podríamos decir, semilla de este año, teniendo como modelo a San José, nuestro sueño vocacional. Continuamos. Para San José, el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue solo un ideal elevado, sino que se convirtió en regla de vida cotidiana. Así pues, el servicio no es simplemente la expresión de un don de su persona, sino el gran ideal. Se convirtió en su regla de vida de cada día. Servir cada día. Él se esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que naciera Jesús. Ahora a ver cómo se hizo operativo. Primero buscó el lugar para que naciera Jesús. Además, hizo lo posible por defenderlo de la furia de Herodes, organizando un viaje repentino a Egipto. El segundo sueño. Tercero, se apresuró a regresar a Jerusalén para buscar a Jesús cuando se había perdido y mantuvo a su familia con el fruto de su trabajo, incluso en tierra extranjera. Como ves, distintos momentos, distintas situaciones de la vida, y él fue siendo fiel y adaptándose. En definitiva, se adaptó a las diversas circunstancias con la actitud de quien no se desanima. Importante, no se desanima si la vida no va como él quiere, con la disponibilidad de quien vive para servir. En un refrán muy nuestro dijo, si te dan limón, haz limonada. Supo adaptarse, supo ser como el agua, buscó camino para resolver lo que fuera. Dios le pedía una cosa, pero él no se quedaba pasivamente, porque me resuelva. No, lo resuelvo yo desde mi realidad. Con este espíritu, José emprendió los numerosos y a menudo inesperados viajes de su vida. Miren la ruta. De Nazaret a Belén para el censo. Después a Egipto y de nuevo a Nazaret. Y después. Y cada año a Jerusalén, con buena disposición para enfrentarse en cada ocasión a situaciones nuevas, sin quejarse de lo que ocurría, dispuesto a echar una mano para arreglar las cosas. Otra vez hay que moverse. Pues hay que moverse y vamos para allá y vamos para adelante. Y recogía, montaba en el burro y avante, vamos.
O sea, es interesante ese espíritu de audacia, ese espíritu de valentía, ese no quedarse cruzado y no se lamenta, no anda con esa cantaleta. Y no solamente eso, Padre, también yo imagino que ese discernimiento en cada movimiento que iba haciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esa huida a Egipto, él pudo haber cogido un tramo más corto, pero dice, ¿verdad? En las lecturas que uno ha hecho, que tomó el tramo más largo, ¿verdad? Como para despistar. Entonces, esa iluminación desde el espíritu, desde esa voz de escucha, ¿verdad? Ese oído que tenía agudo para escuchar la voz de Dios. Eso es discernir, no es coger simplemente decisiones a lo loco, ¿no? A la ligera, no. ¿verdad? Como uno dice. Al garete, no. Vámonos por esta ruta, no, pero ¿qué conveniente hay? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Aún aceptando los riesgos que esto supone. Se podría decir que era la mano tendida del Padre Celestial hacia su Hijo en la tierra. Una frase hermosa, ¿no? San José, la mano tendida del Padre Celestial hacia su Hijo en la tierra. La forma que Dios tenía de ayudar a su Hijo en la tierra era por San José. Por eso, no puede más que ser un modelo para todas las vocaciones que están llamadas a ser las manos diligentes del Padre para sus hijos e hijas. Fíjate qué hermoso, ¿no? Estamos llamados a ser las manos diligentes del Padre para sus hijos e hijas. Dios actúa a través de nosotros porque nosotros somos sus manos. Manos diligentes, no manos cansadas, ni manos torpes, ni manos que meten mano. Manos de servicio. Eso es así. Me gusta pensar entonces en San José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las vocaciones. Su atención en la vigilancia procede en efecto de su disponibilidad para servir. Ven, atención, vigila, pero ¿para qué? Para servir. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, dice el Evangelio, señalando su premura y dedicación a la familia. Actúa rápidamente, no está ahí lentamente, no, para adelante, hay que hacerlo, vámonos. No perdió tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, para no quitárselo a quien tenía a su cargo. Este cuidado atento y solícito es el signo de una vocación realizada, es el testimonio de una vida tocada por el amor de Dios. Fíjate que es interesante, ¿no? No se puso a analizar, esto no funciona, y por qué no funciona, y quién es el culpable. No, esto hay que resolverlo. Arranca y vámonos. Qué hermoso ejemplo de vida cristiana damos cuando no perseguimos obstinadamente nuestras propias ambiciones y no nos dejamos paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos ocupamos de lo que el Señor nos confía por medio de la iglesia. Fíjate, ocúpate de lo que el Señor te confía por medio de la iglesia. Déjate de estar lamentándote o soñando con pajaritos rosados que no existen, con nostalgia. No. Haz lo que tienes que hacer. Como dijo nuestro beato, hazlo bien hecho. Así, Dios derrama sobre nosotros su espíritu, su creatividad y hace maravillas como en José. Dios derrama su espíritu creativo y maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos disponibles, porque estamos abiertos a confiar plenamente en Él y nos fiamos. Él pone su parte, yo pongo la mía. Además de la llamada de Dios, que cumple nuestros sueños más grandes, y de nuestra respuesta, que se concreta en el servicio disponible y el cuidado atento, hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de San José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano: la fidelidad. Ahí está la tercera palabra. Primero, sueño. Segundo, servicio. Tercero, fidelidad. Si con sueño que se hace servicio, ahí se es fiel. San José es el hombre justo, que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. Hombre justo, ¿cómo se define? Como aquel que labora, trabaja silenciosamente. Cante usted entona muchas veces, ¿verdad? En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller. En su labor está José y el niño quiere aprender. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. Ahí tiene la síntesis. Hermoso canto, ¿verdad? Donde se recoge lo que acabamos de decir aquí, la carta del Papa. En un momento especialmente difícil, se pone a considerar todas las cosas. ¿Y qué hace cuando considera todas las cosas? Primero, medita. Segundo, reflexiona. Tercero, no se deja dominar por la prisa. Cuarto, no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas. Cinco, no sigue sus instintos. Y sexto, y no vive sin perspectivas. Y séptimo, cultiva todo con paciencia. ¿Ve? Este es todo un proyecto, con unos pasos que cuando uno los aplica uno dice, vamos a arreglarlo otra vez. Primero, medita. Segundo, reflexiona. Tercero, no se deja dominar por la prisa. Cuatro, no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas. Cinco, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con paciencia. La última vez. Porque sabe que la existencia se construye solo con la continua adhesión a las grandes opciones. Y esa gran opción está en el proyecto, en la voluntad de Dios. Esto corresponde a la laboriosidad serena y constante con la que desempeñó el humilde oficio de carpintero, por el que no inspiró las crónicas de la época, sino la vida cotidiana de todo padre, de todo trabajador y de todo cristiano a lo largo de los siglos, porque la vocación, como la vida, solo madura por medio de la fidelidad de cada día. Hermoso, sí, no salió en la prensa, no quedó en la historia, quedó ¿qué? En la vida que ordinaria de todo padre y trabajador, de todo cristiano. Dinos, José, cómo se es no protagonista. Dinos, enséñanos. Condúcenos, Explícanos. explícanos. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo se alimenta esta fidelidad? Ya está terminando el mensaje del Papa, así que nos dio 3 palabras. Primero, sueño. Segundo, servicio. Tercero, fidelidad. Ahora, culminando la carta, nos dice cómo se alimenta, cómo se acrecienta, cómo se desarrolla la fidelidad. A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que San José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo. Ahí está la clave, no tengas miedo, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios no falla. José, hijo de David, no temas, no temas. Son las palabras que el Señor te dirige también a ti, querida hermana, a ti, querido hermano, cuando aún en medio de incertidumbres y vacilaciones sientes que ya no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida. No tengas miedo, lánzate sin miedo, zúmbate. Son las palabras que te repite cuando allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, lucha cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando a lo largo del camino de la llamada vuelves a tu primer amor. Son las palabras que como un estribillo acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como San José, en la fidelidad de cada día. Interesante cómo va haciendo ya síntesis, ¿verdad? Cómo va recogiendo con pequeñas frases todo un proyecto que nos impulsa y nos lanza a imitar a San José desde siendo el segundo. El segundo, ¿verdad? En la sombra, el de atrás. ¿Verdad? Como dice aquí al final, son las palabras que redescubren cuando a lo largo del camino de la llamada vuelves a tu primer amor. Son las palabras que como un estribillo acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como San José, en la fidelidad de cada día. Fiel cada día, en todo momento, sin buscar aplausos, sin buscar fotos, sin buscar premios, simplemente sin buscar protagonismo, haciendo lo que tienes que hacer porque quieres cumplir la voluntad de Dios. Finalmente, esta fidelidad es el secreto de la alegría,
En la casa de Nazaret, dice un himno litúrgico, había una alegría límpida. Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es importante, la cercanía fiel a Dios y al prójimo. Qué hermoso sería si la misma atmósfera sencilla y radiante, sobria y esperanzadora, impregnara nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales. Es la alegría que deseo para ustedes, hermanos y hermanas, que generosamente han hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos y en las hermanas que les han sido confiados, mediante una fidelidad que es ya en sí misma un testimonio. En una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría, que San José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de Padre. Roma, San Juan de Letrán, 19 de marzo del 2021, solemnidad de San José Francisco. Es la fecha en la que el Papa escribió la carta y nos la envió, y que marca la jornada que mañana, el próximo domingo, vamos a celebrar. Fidelidad es el secreto de la alegría. Solo es alegre aquel que es fiel a la voluntad de Dios, en el proyecto que sea, matrimonial, ministerial, vida consagrada, vida de servicio, en fin, ponga usted lo que quiera. Si hay un sueño, si hay un deseo de servir y se hace con fidelidad, se logra cumplir la voluntad de Dios imitando a San José. Y se vive en alegría. Sin aplausos, sin buscar recompensa, sin buscar puestos, sin buscar escalones o galones. ¿Buscando qué? Solo y exclusivamente cumplir la voluntad de Dios. Es lo que pedimos al Señor para la iglesia, que suscite en nuestras comunidades, en el corazón de nuestros jóvenes, esa audacia de no tener miedo, de lanzarse con valentía en una sociedad que ofrece cosas pasajeras, descubrir que el Señor te propone un camino distinto, diferente, nuevo, que marca, que relanza, que reactiva y sobre todo te convierte en testimonio de ser un buen padre, de ser una buena madre, allí donde Él te quiere enviar, donde te quiere poner. De ser un buen presbítero, sacerdote, consagrado o consagrada para la iglesia, ser un buen hijo, un buen laico, ¿verdad? Desde la vocación que el Señor te está llamando o te ha llamado, responder con generosidad. Como San José, que es padre, dando vida y regenerando. Son las claves de esa paternidad que el Papa ha querido a lo largo de este año nosotros meditemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, es viernes, deseamos a todos que pasen un buen fin de semana, que se cuiden, mantengan la distancia, mascarilla, higienizarse, ¿verdad? Y sobre todo los que van a encontrarse con algunos seres queridos, que piensen en la importancia de atenderlos con una atención especial, cuidarlos. Seguro que sí, con distanciamiento, pero con amor, ¿verdad? Cuídate y cuidémonos. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude en este tiempo hermoso de la Pascua. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros a Dios. Aleluya. Alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que hasta el lunes, pero tenemos una asignación para el fin de semana. ¿Cuál es? ¿Qué es eso de los 40? 20 y 20. 40. Y con 40 llegamos a la meta. Hasta la semana que viene. Con un vaso de